Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Voy a grabar esta clase con la finalidad de que quede un poquito más claro la tarea que les dejé investigar, la cual fue pues desarrollar los temas de la unidad. Se supone que hasta este punto pues ya ustedes avanzaron bastante. Y pues si hay dudas pueden preguntarme en la clase posterior. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con la unidad 2. La unidad 2 consiste en lo que es cuerpos rígidos o sistemas equivalentes de fuerza. ¿A qué se refiere esta unidad? Pues que principalmente nosotros podemos utilizar, sabemos que dentro de un cuerpo rígido, un cuerpo rígido pues ya está formado por varias partículas. Estas partículas forman un cuerpo rígido en el cual pueden interactuar muchas fuerzas o un sistema de fuerzas. Y ese sistema de fuerzas nosotros lo podemos transformar o va a ser equivalente a un sistema de fuerzas simple. O sea, podemos reducir esas fuerzas que están interactuando en el cuerpo rígido, lo podemos reducir a algo más simple, en el cual pues principalmente se tiene que basar en el principio de transmisibilidad. Y el principio de transmisibilidad, ¿qué significa? Que esas fuerzas, en este caso si es un sistema de fuerzas, deben de estar trabajando o deben de estar dentro de una línea de acción, que ahorita lo vamos a ver que es una línea de acción. Sin embargo, para poder llevar este tema vamos a ver conceptos muy importantes, como es el primero que les dije, que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido pues es la unión de varias partículas. Sin embargo, en este cuerpo rígido, como les acabé de mencionar, pueden interactuar muchísimas fuerzas y pueden generar efectos en el cuerpo rígido. Y ese sistema de fuerzas nosotros lo podemos simplificar a un sistema más simple. Y para eso tenemos que ver momento de una fuerza con respecto a un punto. O sea que nosotros podemos calcular la fuerza de un punto con respecto a otro. También vamos a calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje, ya no con respecto a un punto, sino con respecto a un eje. Si ustedes más o menos se dan la idea, estos dos conceptos llevan de la mano lo que es matemáticas vectorial. Y matemáticas vectorial lo que vamos a usar es producto escalar y producto vectorial, en los cuales pues vamos a utilizar los fundamentos básicos para poder solucionar estos conceptos ya aplicados en problemas. Si ustedes observan, otro concepto también importante para poder transformar un sistema complejo a un sistema simple va a ser un par. Si nosotros queremos a través de un par, como este va a estar dentro de una línea de acción, el sistema lo podemos transformar a una fuerza, a un par equivalente, o viceversa, podemos obtener una fuerza y un par al mismo tiempo de ese sistema, pero como resultante del sistema. Entonces les hablé de varios conceptos que para poder transformar de un sistema complejo a un sistema equivalente, utilizando el concepto de momento con respecto a un eje, momento con respecto a un punto, par, lo que es calcular el par resultante, o viceversa, transformarlo a una fuerza par. Ahorita lo vamos a ver, cada tema lo vamos a desarrollar. Aquí está un cuerpo rígido. El automóvil es un cuerpo rígido, ya está conformado por diversas partículas, el cual forma el automóvil. Si ustedes observan este cuerpo rígido que es el automóvil, está sobre el suelo.
Este cuerpo rígido tiene un peso propio del automóvil, el cual está generando que en las llantas se generen reacciones, reacción 1 y reacción 2. En realidad hay 4 reacciones, pero para nosotros poderlo solucionar de la manera más sencilla, estamos suponiendo que nada más hay 2 reacciones, que en realidad pues son las resultantes de las 2 reacciones que hay en la parte trasera y 2 reacciones que hay en la parte delantera. Al estar 3 personas jalando este automóvil, están generando una fuerza. Entonces están interactuando fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas internas son la del propio peso y las externas pues son las que se están generando como soportando el peso del automóvil, que es reacción 1, R1 y R2, y la fuerza que están generando estos individuos. Entonces aquí hay tanto fuerzas internas como fuerzas externas. Les hablé de un principio de transmisibilidad que nos van a ayudar a poder calcular las fuerzas equivalentes. Si ustedes observan la imagen superior, se ven como unas figuras, unas imágenes parecidos a un óvalo. Bueno, un óvalo distorsionado. Está una línea punteada. Si ustedes observan, si esta línea F, por esa línea punteada pasa una fuerza F, y esa fuerza F la traslado a otro punto sobre esa misma línea de acción, estas fuerzas van a ser iguales. Entonces a eso se le llama principio de transmisibilidad. Ejemplo, en el automóvil las personas estaban jalando la cuerda, generaban una fuerza, y esa fuerza, si yo la traslado sobre la misma línea de acción del automóvil y la pongo en la parte trasera, en la parte de atrás del automóvil, esta fuerza F que se generó por tensión de los individuos va a ser igual a la fuerza F'. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el principio de transmisibilidad. Entonces a eso se refiere. Aquí está otro ejemplo. Hay una imagen donde se está aplicando una fuerza P1 y P2 en la parte superior, A y en B. Hay 2 puntos, hay 2 partículas en A y B. Si yo traslado a B donde está P1, esto va a ser igual a nulación. O sea, si las fuerzas son de la misma magnitud, pues van a dar 0. Pero este principio sigue siendo igual la figura A con la figura B. No vayan a confundirse, estamos aplicando el principio de transmisibilidad. Si yo en la parte de abajo la fuerza P1 y P2 están en sentido contrario y chocan estas dos y las traslado al punto P1, y si tienen la misma magnitud, pues también estas se van a anular, por lo cual D y E son iguales. Entonces no estamos violando el principio de transmisibilidad. Para aplicar los principios básicos, vamos a hacer un recordatorio de matemáticas vectorial para poder calcular lo que es el momento con respecto a un punto, el momento con respecto a un eje. Tenemos que aplicar las herramientas de matemáticas vectorial. Y recordando un poquito esa materia que la están ahorita cursando, creo, si yo multiplico el vector P por el vector Q, me va a dar un vector V en sentido perpendicular a estos dos vectores. Entre el vector P y el vector Q hay un ángulo θ que los separa. Aquí estamos aplicando la regla de la mano derecha. Si yo multiplico P producto cruz con Q, me da un vector perpendicular a estos. Pero esto no es igual a multiplicar Q por P, porque me estaría dando un vector en sentido contrario. En lugar de que se vaya hacia arriba V, se va a ir hacia abajo. Aquí se aplica la regla de la mano derecha. Entonces tienen que tener cuidado qué vector van a multiplicar. No es lo mismo multiplicar P producto cruz por Q que Q producto cruz por P. Entonces tengan ese cuidado, por favor. Entonces se puede calcular ese vector también aplicando escalar. Si yo, por ejemplo, en lugar de aplicar
producto vectorial, perdón, en este caso producto cruz, yo aplico el producto punto, P.Q por el seno del ángulo también me da el vector perpendicular a estos dos vectores P y Q, pero sin embargo vamos a utilizar la notación vectorial para hacer más sencillos y más fácil los problemas. Aquí está un ejemplo. Si yo, por ejemplo, multiplico P por Q o es igual a P por Q'. ¿Por qué razón? Porque estoy desarrollando va a generar el mismo vector, tal vez con diferente magnitud, pero en el mismo sentido perpendicular que se está yendo a la parte, hacia arriba. Entonces, si yo cambio ese vector a lo largo de esa línea de acción punteada, como lo muestro en la imagen del lado derecho superior, siempre me va a dar un vector perpendicular. Tal vez pueda cambiar si la magnitud es diferente del vector o valores distintos, pues va a ser distinta la magnitud del vector v, pero si es lo mismo, pues no va a haber ningún cambio. Entonces, recordando un poquito los productos vectoriales expresados en términos de las componentes rectangulares, en este caso, si yo quisiera multiplicar i producto cruz por i, pues me va a dar 0. Si yo multiplico i producto cruz por j, me va a dar k, que se refiere al eje de las z. Apliquen la regla de la mano derecha. Por ejemplo, ahí está un círculo que va del lado derecho al lado izquierdo. Si multiplicas i por j, j por k y k por i, son las propiedades de los vectores unitarios. Entonces, si yo multiplico i por k, va a ser igual a menos j. Si yo multiplico j por i, me va a dar menos k. Si yo multiplico j por j, va a ser igual a 0. Y si yo multiplico j por k, va a ser igual a 1. Entonces, de esta manera son las propiedades vectoriales. Con vectores unitarios, para que ustedes también sepan en qué momento un producto cruz da 0 y en qué momento un producto cruz da un valor. Si yo quiero calcular el vector v, el perpendicular a P y a Q, pues producto cruz por Q va a ser igual a, si yo lo expreso en componentes rectangulares, si yo descompongo P y Q en sus componentes, pues yo voy a tener la siguiente expresión. P producto cruz PXY más PYJ más PZK producto cruz por QX por Y en Y por QY en J y por QZ en K. Si yo hago los acomodos de forma matemática, yo voy a acomodar todos los que son los productos que están en la dirección en Y para poder determinar estos valores de las componentes del vector v. Bx va a ser igual a Py por Qz menos Pz por Qy. Y de esta misma manera para By y para Bz. Para ahorrarnos todo este procedimiento, para poder calcular el producto cruz de v, vamos a usar una determinante. Si ustedes observan aquí, lo que están usando es una determinante para poder encontrar v. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Ustedes van a acomodar todas las, cuando hagan la descomposición de P y de Q, van a poner las componentes de la siguiente forma: I, J, K, los vectores unitarios, después Px, Py y Pz, y después Qx, Qy y Qz, las componentes, los puros escalares, los puros valores. Y voy a acomodarlos de la siguiente manera. Voy a agregar dos columnas. Como en la parte de abajo voy a agregar Px y Py y Qx y Qy y J en la parte de arriba, como lo muestro en la parte inferior. Y todos los que van diagonal del lado izquierdo al lado derecho, por ejemplo, I por Py por Qz, más JPZ por Qx, más K por Px por Qy, menos todas las diagonales de color rojo. Y al final voy a hacer la sumatoria de vectorial y me va a arrojar un valor total del vector v. Entonces me va
generar la componente en X, en Y y en Z del vector V. Y de esa manera vamos a solucionar, aplicando la herramienta de matemáticas vectorial, los problemas que adelante vamos a ver. Entonces vamos a ir así, ya vimos matemáticas vectorial un poquito. Vamos a ver lo que es momento de una fuerza con respecto a un punto. Para sacar momentos va a ser distancia por fuerza, pero la distancia a la fuerza debe de ser perpendicular. No se puede sacar momentos si la fuerza con la distancia no es perpendicular. Entonces, si ustedes tienen una fuerza y tienen una distancia perpendicular, ustedes van a poder encontrar el momento. Sin embargo, como ustedes ya saben descomponer fuerzas, pueden darse la idea de que si descomponiendo la fuerza queda una fuerza de esa fuerza, una componente es perpendicular a la fuerza, pues sí van a poder sacarle momentos. Entonces, para sacar el momento con respecto a un punto, va a ser igual, si aplicamos matemáticas vectorial, va a ser R, la distancia, producto cruz por la fuerza perpendicular. Si lo quiero sacar de forma escalar y yo tengo la distancia perpendicular y tengo la fuerza y tengo el ángulo que separa a lo que es la distancia y la fuerza, pues puedo calcular lo que es el seno del ángulo de ese ángulo, de esa distancia y de esa fuerza que se generan por el seno de teta. Pero en realidad lo que estoy calculando es la fuerza por la distancia perpendicular. Si yo multiplico fuerza por distancia perpendicular, ya me da el momento con respecto a ese punto que lo estoy haciendo. Si yo quiero calcularlo, por ejemplo, como está la imagen del lado derecho superior, que está como un globo, se supone que me está pidiendo el momento con respecto al eje O, perdón, con respecto al punto O. Y yo tengo la fuerza en la superficie de esa esfera, como se muestra la fuerza F de color rojo en el punto A. Si yo quiero calcular el momento de la fuerza de A con respecto a O, o sea, con respecto a O, yo trazo una distancia R que va de R a A. Pero en este caso, yo a F no está perpendicular, por lo cual voy a aplicar el producto cruz de la fuerza F. Voy a descomponer R en sus componentes y voy a descomponer F en sus componentes. Aplico la determinante que les dije anteriormente y me va a dar el momento con respecto a ese punto. A con respecto al punto O me va a dar el momento llamado O. Y aplicando la regla de la mano derecha, pues voy a tener un vector perpendicular como lo muestro en la imagen, para que ya se vayan dando una idea. ¿Son equivalentes un momento y una fuerza? Sí, tienen la misma línea de acción. Entonces, eso ya lo vimos. Aquí hay una nomenclatura que deben de tomar en cuenta. Si el momento va hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, el momento es positivo, la fuerza por distancia es positivo. Si va hacia el lado izquierdo, como lo muestro del lado derecho en la imagen, es negativo. El teorema de Barigón, pues más que nada es aplicar cuando hay un montón de fuerzas en un punto A y yo les pido calcular el momento de A con respecto a O, con respecto al origen, como lo muestro en el plano cartesiano. Yo trazo la distancia R que va a las fuerzas F1 hasta la F4 y hay muchas fuerzas. El teorema de Barigón dice que el producto R es igual al producto cruz de F1 de sumar F1 más F2 más F3 más F4, o sea, en realidad sacar la resultante de todas esas fuerzas. O viceversa, o es igual R producto cruz por F1 más R producto cruz por F2 más R producto cruz por Fn, si hay N fuerzas. Entonces, ese es el teorema de Barigón, que podemos aplicarlo a un montón de fuerzas. Entonces, en el punto que queremos sacar el momento, puede haber muchas fuerzas.
y podemos sacar el momento con respecto a cualquier punto o con respecto al eje Y o con respecto al eje X o con respecto al eje Z o con respecto a un eje imaginario en el espacio. Entonces, para eso nos van a servir las herramientas matemáticas. También recuerden que esto es para calcularlo con respecto a un punto. Si nosotros tenemos componentes rectangulares del momento de una fuerza, como lo muestro en la imagen izquierdo, si yo quiero calcular el momento con respecto al punto de O con respecto al punto A con respecto al punto O, como lo muestro en la imagen, R va a ser la distancia y FEY y FX y FZ son las fuerzas. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es primeramente descomponer R, como lo muestro en la parte derecha superior, en su componente XY, YJ y más ZK. Al igual, ya la fuerza F va a estar descompuesta en X, Y y Z. Entonces, si yo aplico el momento con respecto al origen, con respecto al punto A, R producto cruz por F va a ser igual al momento en X, al momento en Y y al momento en Z. Son las componentes del momento total que vamos a sacar. Entonces, eso nos va a dar la determinante, nos va a dar en X, en Y y en Z. Entonces, resolviendo esa determinante que les mostré anteriormente, pues ya no hay ningún problema. Y aquí les muestro la determinante, se le agrega una, como les había mencionado, se le agrega dos columnas, se trazan las diagonales, tanto del lado derecho, del lado izquierdo al lado derecho y del lado derecho al lado izquierdo, como lo mostré anteriormente. Pero imagínense ustedes que queremos sacar el momento con respecto a un punto, pero ese punto no está en el origen del plano cartesiano, como se muestra en la imagen del lado izquierdo. El origen se encuentra en el plano cartesiano en O y B se encuentra desfasado cierta distancia del origen. Para poder calcular el momento de A con respecto a B, significa que yo debo descomponer la fuerza que se encuentran en A, trazar la línea o la distancia de A a B, y esa distancia de AB tengo que calcular sus componentes. Ustedes saben que las componentes podemos calcularlas mediante la resta de sus coordenadas, como lo vimos para calcular los problemas en 3D en la unidad 1. Voy a restar la componente en A menos la componente en B y me va a dar la distancia en I. Como lo muestro en la imagen, me va a dar YA menos YB me va a dar la distancia en J y CA menos C me va a dar el vector, con la componente K. Entonces eso ya no hay mucho problema, eso ya lo vimos cuando descompusimos fuerzas en 3D. Entonces, en la parte de abajo veo cómo calcular X A con respecto de B y Y de A con respecto de B y Z de A con respecto de B. Entonces la determinante sigue siendo lo mismo. Lo único que van a encontrar es la distancia que hay de A a B, tanto en X, en Y y en Z, y ya se va a llamar X de A con respecto de B, A con respecto de B y Z A con respecto de B. Entonces, esto nos va a servir para calcular una fuerza con respecto a un punto que se encuentra en el espacio, Y aquí pues podemos ver, si lo hacemos en 2D, pues podemos calcular el momento del origen con respecto a un punto A en el plano YX, en el plano, y vamos a observar que obtenemos las mismas componentes que les mencioné anteriormente. Esto ya es repetitivo. Hay un problema, lo vamos a resolver más adelantito. Ahorita vamos a avanzarle. El producto escalar de dos vectores, en este caso el producto escalar va a ser igual a P producto punto Q, va a ser igual a P producto Q por el coseno de teta. ¿Para qué nos va a servir el producto escalar? Ya no el producto vectorial. El producto escalar nos va a servir para poder calcular proyecciones. Por ejemplo, yo les puedo decir, calcúlame la proyección de P en Q. Proyéctame P en Q.
Entonces, este producto escalar nos va a servir para eso, y el principio es que el producto escalar, como su nombre lo dice, vamos a multiplicar puros escalares. Producto P.Q va a ser igual al valor de P por el valor de Q por el ángulo que lo separa. A eso le llamamos producto escalar. Y aquí les muestro una propiedad. Por ejemplo, si yo quiero proyectar, aquí como lo muestro, si yo quiero sacar el producto de P por el producto Q1 más Q2, me va a dar como proyección el producto PQY, o sea, PQ, o sea, como se muestra el ángulo en el eje Y, estamos proyectando ese valor. Y eso va a ser igual a multiplicar P por coseno de teta Y. Entonces, lo que estamos haciendo es que al sumar los dos vectores Q1 más Q2 y multiplicarlo por producto punto P, me está proyectando los vectores llamado PQY, como lo muestro en la parte de la imagen. Entonces, en realidad nos va a servir para realizar proyecciones, y también podemos aplicar cuando los vectores están de forma vectorial, el producto cruz va a ser igual a las puras magnitudes, P por P, como lo muestro en la imagen de la parte inferior. P producto cruz Q va a ser igual a P por X por QX más PY por QY más PZ por QZ, para encontrar el producto punto de esos dos vectores. En realidad, pues nos sirve para hacer proyecciones, como lo acabé de mencionar. Podemos calcular a través del producto punto, podemos calcular el ángulo que está entre dos vectores, el ángulo si es que lo requerimos. Y podemos también calcular proyecciones. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores P y Q y sus componentes son las que muestro en esas fórmulas, por ejemplo, para P es PXY más PY en J más PZ en K, y para Q es igual QX en Y más QY en J más QZ en K. Si yo multiplico, si yo quiero aplicar el principio del producto punto va a ser PQ, P por Q por el coseno del ángulo que lo separa. Entonces yo aquí voy a multiplicar puros escalares. PX por QX más QY por QY más PZ por QZ. Si yo quiero calcular el ángulo que separa a estos dos vectores, pues voy a despejar PQ, pasa dividiendo a toda la parte que se encuentra del lado derecho, y voy a calcular el ángulo que separa a estos dos ángulos. Si les diera 0, pues significa que los vectores son paralelos, no están chocando. Si les da otro valor, significa que es lo que está separando a esos dos vectores. Recuerden, es lógico, si ustedes el coseno del ángulo teta de estos productos les da 0, significa que los dos vectores son paralelos, no hay choque entre ellos. Pero si en realidad, si da un valor teta, significa que los ángulos están chocando a un cierto ángulo, y despejando ese coseno del ángulo teta, pues voy a obtener ese ángulo que separa el vector. También nos sirve para hacer proyecciones. Un ejemplo es, si yo quiero encontrar la proyección de P en el eje OL, como lo muestro en la imagen del lado derecho. En el lado derecho muestro que voy a proyectar POL. Entonces, este lo voy a proyectar en el eje OL, es un eje en el espacio. Para poderlo hacer, yo voy a multiplicar P por el coseno del ángulo que separa el vector con el eje que lo quiero proyectar, y me va a dar la proyección de P en el eje OL. ¿Sí observan eso? Otra cosa muy importante, si yo quiero proyectar P en un vector Q, con un vector Q, entonces si yo quiero proyectar estos dos vectores, yo voy a multiplicar P producto punto Q va a ser igual a PQ por el coseno que lo separa, y esto va a ser igual a P en el proyectado en OL por Q. Entonces,
aquí lo que yo estoy haciendo es la proyección de P o L en el vector Q. Entonces estoy haciendo esta proyección sobre estos vectores sobre el eje L. Aquí pues está muy sencillo, muy fácil de pues analizar. Ya a ustedes les tocará revisar un poquito más y la literatura. El producto triple mixto o triple escalar nos sirve también como una herramienta cuando nosotros queremos sacar el momento con respecto a un punto y al mismo tiempo proyectarlo sobre algún eje que el problema lo requiera. Entonces aquí les muestro una imagen del producto triple punto cruz. Si ustedes observan, yo voy a sacar el vector, si yo tengo 3 vectores, si yo quiero proyectar, si quiero sacar el vector perpendicular a estos 3 vectores, como lo muestro en la imagen, si yo multiplico ese producto punto por el producto cruz de PQ, me va a dar el vector perpendicular P cruz Q. Entonces significa que al mismo tiempo yo estoy proyectando S sobre el eje perpendicular y estoy sacando el vector perpendicular de P y Q. Entonces para esto nos va a servir el producto triple punto cruz. Entonces lo vamos a ir viendo ya en ejercicios aplicados para que ustedes también sepan cómo diferenciar esta parte. Llegamos a un momento de una fuerza con respecto a un eje dado. Allá lo anterior fue con respecto a un punto, pero ahora lo vamos a hacer con respecto a un eje. Si ustedes observan, el concepto de momento sigue siendo el mismo, distancia por momento. En este caso cambiamos R por lambda, pero sigue siendo lo mismo. Si nosotros queremos calcular el momento de una fuerza con respecto a un eje, recordando un poquito esto de acá, vamos a usar el triple punto producto cruz. Esta fórmula la vamos a usar. Significa que yo voy a proyectar 2 vectores con respecto a un eje. Con respecto a una línea, ya no con respecto a un punto. Más o menos para que relacionen. Si yo quiero proyectar, por ejemplo, yo quiero calcular el momento de R del origen con respecto a la fuerza F, pero ya lo quiero con respecto al eje OL, ya no con respecto a O, ni con respecto a ni con respecto a C, sino con respecto al eje OL. Quiero calcular ese momento con respecto a ese eje. Para eso tengo que calcular la distancia lambda por el momento con respecto al origen. Pero nosotros recordando que el momento con respecto al origen es igual a R producto cruz por F. Eso ya lo vimos, calcular el momento con respecto a un punto. Entonces MO es el momento con respecto a un punto y lambda pues es en realidad el eje o el vector unitario que pasa por el eje OL. Entonces lambda es el vector unitario que pasa por OL y R es la distancia perpendicular a la fuerza F. Si yo calculo el producto triple cruz, me va a dar el momento con respecto al eje OL. Entonces, en conclusión, debo de tener el vector unitario que pasa por el eje OL, tengo que tener la distancia perpendicular que va de O a la fuerza y tengo que tener la fuerza. Entonces voy a calcular lambda, sus componentes, voy a calcular R, sus componentes, voy a calcular F, sus componentes y voy a aplicar la misma determinante que vimos en la clase, en los temas anteriores. Y lo vamos a solucionar de la misma forma y vamos a obtener el momento con respecto a un eje. Pero imagínense que ese eje no está en el origen, que está
que está en el espacio, que anda volando ese eje, que nosotros nos lo imaginamos por allá en el espacio, ese eje. Entonces el momento con respecto al eje BL, en este caso el que está en la imagen del lado izquierdo, va a ser lo mismo, lambda por el momento de B con respecto a A, o sea, punto, y esto va a ser igual a lambda, vector unitario que pasa por el eje BL, punto, producto cruz R de A con respecto a B, producto cruz por F. Entonces, en realidad lo que necesito es las componentes de lambda, las distancias que hay de A a B, tanto en X, en Y y en Z, y las distancias, la fuerza que hay de X, Y y Z de la fuerza F resultante, y resuelvo esta determinante igual como les mencioné anteriormente, y ya obtengo el momento de BL, o sea, el momento con respecto al eje BL de la fuerza F. Y así de sencillo se hace esto. Vamos a otro concepto que también es importante de fuerzas equivalentes, es el par de fuerzas. Un par de fuerzas es como lo muestro del lado derecho inferior. Hay una persona quitando una llanta, está aplicando una fuerza hacia abajo y una hacia arriba. O sea, la fuerza es de la misma magnitud, pero en sentido opuesto, pero lo separa una distancia. Y esa distancia es perpendicular, como lo muestro en la imagen del centro, donde está una fuerza F1 negativo y una distancia D1 y una distancia F. A esto le llamamos par de fuerza. Y este par de fuerza, pues lo podemos calcular directamente, multiplicando distancia por la fuerza me da el par fuerza. Pero si yo aplico, imaginemos que esa par fuerza está en el espacio y yo quiero calcular esa fuerza, ese par fuerza, pues yo tengo que calcular el momento con respecto al origen, donde está en el espacio, con respecto al punto B, donde está la fuerza negativa, y el momento de la fuerza F con respecto al origen donde se encuentra. O sea, hay dos momentos. Hay uno que está aplicado en el punto B y uno en el punto A, como lo muestro en la imagen del lado izquierdo inferior. Entonces yo estoy calculando el momento de este par fuerza. Hay dos distancias, hay RB que va al punto B donde se encuentra la fuerza F negativa, y hay una distancia RA que está en el punto A que va en sentido positivo, y hay un ángulo que separa la distancia de B a A, que es la distancia R resultante de RB y RA. Entonces yo puedo calcular que el momento va a ser igual a R menos RB por el producto cruz de F. Puedo calcular el momento par de estas dos fuerzas que están interactuando en el espacio, y ese vector lo vamos a llamar M. Entonces es aplicar nuevamente matemáticas vectorial y lo mismo que hemos venido haciendo. Pares equivalentes. Si ustedes recuerdan, este es un par del lado izquierdo en la figura. Un par, una fuerza F1 que va en la misma línea de acción en sentido hacia abajo negativo, y F1 va en sentido positivo hacia arriba. Hay una distancia que los separa. Si yo descompongo estas dos fuerzas, tanto F negativa y F positiva, va a ser igual a lo siguiente. Está descompuesta. Las fuerzas equivalentes P y menos P1 se anulan, y de esta fuerza F1 y F menos F1 surge menos F2 y F2. Menos F2 y F2, porque P menos P y P1 están sobre la misma línea de acción y se están anulando. Como tienen la misma magnitud, pues van a ser igual a 0 al sumarlos, porque una es positiva y una es negativa. Sin embargo, Q y menos Q no se pueden anular porque hay una distancia que los separa. Entonces, de estas fuerzas iniciales están cambiando en sentido contrario, pero son fuerzas equivalentes porque es el valor que se está generando en este sentido horizontal del sentido vertical. Entonces, A y D son lo mismo.
debido a que es una fuerza o un par equivalente. Lo estamos transformando a un par distinto. Sin embargo, estos valores van a ser similares al inciso A, el del inciso D, pero en sentido o en una orientación diferente. Aquí les muestro, los pares pueden representarse por medio de vectores. Sí se pueden representar. Si yo calculo la distancia que hay del par, menos F por F, me va a dar el momento perpendicular, como lo hemos venido haciendo. Le vamos a aplicar la regla de la mano derecha y me va a dar el momento M. Entonces, hay un momento llamado M que está girando sobre este plano, como lo muestro en la imagen B, y al mismo tiempo me está generando una fuerza perpendicular. Entonces, este par equivalente va a ser igual a una fuerza y a un par, o a un momento. Y si este está sobre la misma línea de acción, si yo lo traslado al origen, sin perderse, tengo el momento resultante, que es M, y al mismo tiempo tengo la fuerza perpendicular llamada F. Si esta fuerza y este momento las descompongo en sus componentes, va a ser Y, X y en Z, tanto para M, Y, MX y MZ, FY, FX y FZ. Todo esto es equivalente, es lo mismo. Yo puedo un par representarlo en una fuerza par, en una fuerza momento. Y si está sobre la misma línea de acción, yo la puedo descomponer en sus componentes y me puede dar el mismo valor que se encuentra en el lado D. Si en realidad estoy descomponiendo el momento en sus componentes y la fuerza en sus componentes, y ese par lo estoy transformando al vector perpendicular y al momento. Recuerden que al nosotros sacar la fuerza por distancia me está dando un vector perpendicular y al mismo tiempo me está haciendo girar esta superficie. Por esa razón podemos representarlo de esa manera. Descomposición de una fuerza dada en una fuerza en O y un par, que es lo que les estoy mencionando aquí, como lo muestro la imagen B. Si yo tengo la distancia R y conozco la fuerza, ya sabemos que esto es igual a trasladar esta fuerza sobre la misma línea de trabajo. La misma línea de trabajo va a ser R, la traslado donde está el origen, pero esa fuerza, y yo le voy a dibujar una fuerza opuesta llamada menos F, que al final de cuentas F menos F no existe, pero matemáticamente lo estamos viendo. ¿Por qué razón no existe? Pues porque en realidad es la misma fuerza, la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Es como que dijera 20 newton hacia arriba y 20 newton hacia abajo. ¿Cuánto les da? Pues hacia abajo es negativo, hacia arriba es positivo, les da 0. Entonces, si yo calculo el momento de R como por F, me da un momento y al mismo tiempo me da un vector perpendicular, que es lo que les mencionaba acá en el inciso B. Entonces, si yo quiero calcular el momento de O con respecto de A, de una fuerza F, pues va a ser R. Si yo quiero calcularlo con respecto a R, y si yo cambio el origen va a ser R', y si yo quiero calcularlo con respecto a O', M va a ser igual a la distancia R' por el vector F. Y esto también lo puedo transformar. Si yo cambio este vector F al origen, a O, me está generando un vector perpendicular y un momento. Y esa fuerza permanece y hay una fuerza en sentido contrario. Sin embargo, si lo cambio a O, me está generando esa misma fuerza y me está generando un momento primo y una fuerza perpendicular. En realidad, lo que significa es que para calcular el momento con respecto a O', va a ser igual al momento con respecto al origen más S, la distancia S, producto cruz por F, que es lo que vimos anteriormente, cuando lo hicimos con respecto a un eje, parecido con respecto a un eje. Pero en este caso, si yo tengo R', conozco todos los valores y conozco F, pues ya lo puedo calcular directo. Si no lo conozco, debo de calcular R más S, la distancia, por el producto F, y R producto F por S producto F es lo mismo. De cualquier manera ustedes pueden solucionarlo. Aquí tengo un problema, el cual
lo vamos a resolver en la siguiente sesión. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos. Cuídense.